Muy buenas tardes, yo soy Stacy Yasmina Charte Pacheco. En este momento voy a empezar a desarrollar la exposición para el trabajo de Fundamentos para la Investigación Teatral. El texto que escogí es Caricias de el autor Sergi Belbel, que es un autor español. Inicio primero describiendo el contexto histórico para empezar a resolver el análisis de esta obra, ¿sí? Primero, partiendo desde la premisa que enuncia el autor Sergi Belbel. Él dice que los seres humanos se aniquilan mutuamente porque hay una deshumanización de la sociedad. Esta premisa va a ser explicada más adelante cuando empieza a desarrollar todo este contexto social que hubo en esa época. Una vez. Contextualmente se ubica la obra a finales del siglo XX, a finales de una serie de acontecimientos bélicos, como por ejemplo la Guerra Civil Española, la posguerra y también 36 años del régimen dictatorial de Francisco Franco. Todos estos acontecimientos de violencia trajo como consecuencia a una España resentida, a una España abatida por la crisis económica, social y política también. En ese momento se transgredieron todas las normas morales, con el fin de prevalecer una ideología. Esto trajo como consecuencia la muerte masiva de más de 500.000 de personas y también el exilio de un montón de personas que simplemente no compartían la ideología de este dictador. Para producir Caricias, Sergi Belbel se inspira principalmente en un autor austriaco. Él es Arthur Schnitzler. Él escribe esta obra teatral en 1897 y la llama La Ronda. La Ronda visibiliza los problemas tabú de la sociedad de Austria. Cabe resaltar que en el contexto histórico de 1890, la población de Austria estaba sumida en una crisis económica. Esta crisis económica principalmente atacó a los bajos fondos, a la sociedad baja. Entonces, como los pobladores de Austria no sabían de qué manera subsistir ante esta crisis, entonces deciden instalar burdeles en toda la ciudad y dedicarse al negocio de la prostitución. Este tipo de negocio era un tabú para la sociedad y era mal vista. Pero principalmente era visitada por los policías, por las fuerzas armadas, los militares de Austria. En su debida época fue un escándalo cuando Arthur Schnitzler quiso producirla. Es por eso que fue censurada. En el caso Sergi Belbel, por ejemplo, él también de igual manera visibiliza los acontecimientos sociales, pero de la sociedad contemporánea. Ambos autores se caracterizan por abordar temas como la prostitución, la sexualidad, la xenofobia, el feminismo y otros problemas más tabú de la sociedad. Claro que cada uno en su época. También algo que caracteriza a ambos autores, y esto es de una apreciación propia, es que ambos no tratan de condenar la sociedad en las que les tocó vivir. Más bien, ellos pretenden visibilizar todos estos acontecimientos sociales. Y el público prácticamente es el que, al mirar todos estos acontecimientos sociales, ya decide qué hacer con respecto a esto. Ahora, Sergi Belbel se caracteriza por esbozar los problemas cotidianos de la sociedad contemporánea, ¿no? Él llama a su teatro de relaciones interpersonales conflictivas. Ahora voy a hablar acerca de la obra, Caricias. Esta obra se caracteriza principalmente por combinar el humor con
la tragedia, en una especie de tragicomedia o humor negro. Esta obra tiene 11 escenas que no son consecutivas, es por eso que rompe también con el orden estructural aristotélico tradicional que conocemos. Lo que hace el autor en cada escena es presentar a dos personajes. Estos personajes a veces tienen vínculos familiares y otras veces no. Lo que hace el autor es ponerlos en situaciones extremas para hacer una especie de laboratorio. ¿Hasta qué punto de degradación es capaz de ser el ser humano en sus relaciones con los demás? El objetivo de la obra, el objetivo de cada personaje, a pesar de que son diferentes en cada escena, tienen un solo hilo conductor y un solo objetivo, que es la búsqueda desesperada de amor, de cariño. Estos personajes buscan eso, pero al no poder obtenerlo y mucho menos darlo, entonces entran en un conflicto de frustración. Esta frustración, como único medio de liberación de los personajes, detona en la violencia. ¿Sí? Bueno, dentro de los temas que pude encontrar en la obra Caricias fue la violencia en las relaciones interpersonales, la carencia de comunicación en las relaciones interpersonales, la soledad en las relaciones interpersonales, la violencia familiar de cónyuges, la búsqueda de la identidad, el mal uso de las drogas, la homosexualidad, entre otros. Yo decidí abordar un tema que me pareció interesante en toda la obra, y es la coexistencia de la violencia en las relaciones interpersonales por la carencia de comunicación, o sea, la no escucha, desde la perspectiva hombre y mujer en una relación conyugal. Bueno, eso ha sido todo en la exposición de hoy y muchas gracias.